Santo. Bendiciones y bienvenidos a Shalom Shalom. Hoy estoy con un invitado especial, con el apóstol reverendo, porque él es reverendo ahora, amén. Yumar Rodríguez, amén. Yumar es de gran bendición, he estado con él, yo y mi esposo, esta semana. Y es un gran siervo, un gran siervo íntegro, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a estar testificando de cómo vivimos en victoria. Es fácil vivir en victoria cuando vivimos en un país próspero como Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando vivimos en países que las cosas se hacen más difíciles, ahí aprendemos a depender de Dios completamente. Entonces yo quiero hablar con él sobre varios temas y vamos a ir según el Espíritu Santo nos va guiando. Amén. Pero antes de empezar el programa le voy a pedir al pastor que por favor ore. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Yes. por esta ventana en la cual tú nos permites accesar, Dios, para comunicar las verdades eternas, Padre, para comunicar, Dios mío, tus tesoros escondidos, Señor, esos tesoros que liberan, que sanan, Padre amado, que restauran, que transforman, Señor, a cada vida, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo va a fluir, Señor, como siempre lo ha hecho y mejor aún, Dios mío, mayor, Padre, que ayer. En el nombre de Jesús. Amén. Viene a mi mente. Yo pienso que tú caminas en esto. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, el Señor es un refugio para ti, Él te suple, Él te bendice, Él te abre puertas. Entonces, verdaderamente yo quiero saber qué es lo que el Señor te está hablando. Amén. ¿Qué nos está hablando el Señor en este tiempo? En este tiempo, Amén. Amén. Bueno, hay dos cosas puntuales que desde hace unos meses para acá el Señor ha estado pues haciendo un sonido en mi espíritu y una de ellas es el despertar. Está en Efesios, pero quisiera primero tocar lo primero y es las emociones. Yo veo que el Señor está hoy probando las emociones de la humanidad. Hay mucha gente en el día de hoy. Bueno, hace poco vi la noticia que 8 de cada 10 ciudadanos norteamericanos están deprimidos. Y estos son cifras alarmantes. Las tasas de homicidio se han elevado cada vez más. Muchas congregaciones están siendo cerradas, locales. La economía está siendo sacudida. Pastores que han partido de esta tierra. Y pues las enfermedades, los virus y ahora esta situación con esta guerra. ¿Qué nos dice esto? Hay un desafío en el área emocional de cada persona. El Señor está en el espíritu que está depurando las emociones de la iglesia. La iglesia tiene que trasladar su hábitat de la arena hacia el hábitat de la roca. Ya no podemos seguir siendo cristianos, creyentes de emociones, de almatismo. Tenemos que aprender a ser cristianos con convicción, ¿ok?
Ya no podemos seguir pidiendo oración porque para que se me vaya la tristeza, Amén. porque me siento mal, porque no. Dios me hablaba acerca de la bipolaridad espiritual. ¿Y qué tiene que ver esto con qué es la bipolaridad espiritual? Gente que tiene un discurso o que tiene doble discurso. Hoy hablan de convicción, hablan de fe, hablan de, de, de provisión, hablan de confianza y a los 2 días tienen otro discurso. Santo. Entonces, ahí hay un problema de raíz y son las emociones. Las emociones están gobernando a esa persona. Las emociones están llevando a ese creyente a vivir en una tendencia o en un síndrome de bipolaridad espiritual. Entonces, su vida está lejos del discurso que habla. Entonces, fíjense que hoy en día mucha gente habla en el púlpito de paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, la paz que yo doy no la doy como el mundo la da. Pero entonces cuando vemos que hay guerra, cuando vemos que hay todas las situaciones que hoy estamos presentando, entonces decimos que la tierra se va a acabar, que lo que viene es algo feo, que viene algo terrible. Bueno, pero si tú el domingo me estabas hablando de que mi paso Aleluya, predícalo. mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como al mundo la da. Ahora me vas a decir que viene algo catastrófico. Amén. En Cristo, Cristo es un hábitat, Cristo es una dimensión. Y hay gente que tiene que mudarse de la tierra y entrar en ese hábitat llamado Cristo. Mira, Yumar, me estás alborotando. Santo. Mire, o somos o no somos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra economía, nuestra vida no está en este sistema. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo porque yo veo muchos cristianos que nada más están pendientes de ver las noticias en la televisión y el periódico donde están todas las noticias malas. Y todo lo reciben, las noticias malas, que la inflación se va para arriba, que no sé qué. Yo digo, yo no lo recibo en el nombre de Jesús, yo soy próspera. Entonces, o usted cree o no cree. ¿Usted tiene fe o no tiene fe? ¿Usted confía en el Señor o no confía en el Señor? Deje de tener esa bipolaridad espiritual, como tú dices, porque no importa lo que pasa. Y además, si nos morimos, no importa, nos vamos para el cielo. Amén. Entonces, ¿qué nos puede hacer el diablo? Y no confiamos en el Señor, que la palabra, Él no nos puede tocar. Él no nos puede robar ni un día de nuestras vidas. Lo que está designado para nosotros, el Señor nos los hace llegar. Entonces no tenemos que estar con toda esa preocupación y toda esa cosa, enfocados en la mala noticia. Olvídese de la mala noticia, póngase a leer la Biblia, póngase a recibir, ore por el hermano, ore por las cosas, pero no reciba todo lo negativo. Entonces, en vez de reprender, de atar, de ponerle ofensiva al enemigo, nos ponemos de acuerdo. Sí. Se pone de acuerdo. No, hermano, no nos podemos poner de acuerdo con las cosas malas. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo. Nosotros tenemos una autoridad que debemos de usar. ¿Dónde está usted su autoridad? ¿La tiene metida en el bolsillo de atrás o la va a usar en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Perfecto, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas para romper ese ciclo de la negatividad, de estar oyendo a los profetas que nada más profetizan que se acabó el mundo, que viene un tsunami, que se va a ir a Puerto Rico y toda esa cosa? ¿Cómo puede la gente romper espiritualmente ese ciclo hacia recibir lo negativo, lo que no es de Dios? ¿Cómo rompen para poder estar en paz y en victoria? Entonces, hay una situación ahorita en cuanto a las emociones.
creyente que en este tiempo no aprenda a gobernar las emociones a través de la naturaleza del Hijo, no creo que el sistema lo va a gobernar. Va a vivir como la arena del mar, que se va a dejar arrastrar por toda ola que aparezca. ¿Cómo es posible que yo vaya el domingo en la mañana y escuche una palabra y a los 2 días yo esté deprimido? A los 2 días yo tengo una crisis de estrés. Señores, ahí hay una situación que está bastante alarmante. Entonces, lo primero que Dios me hablaba era de el síndrome de la bipolaridad espiritual. Doble discurso, doble pensamiento. Elías confrontó a todos los que estaban en la montaña adorando a Baal y les dijo: ¿por qué ustedes están divagando en 2 pensamientos? Amén. Esto es un síndrome que ya tiene años en la tierra. Están divagando en 2 pensamientos. Un día tengo pensamientos de paz y otro día tengo pensamientos de guerra. Sí, hay una realidad en la tierra, hay una situación, pero la Biblia dice que sobre ti amanecerá tu luz. Amén. Amén. Hay oscuridad en la tierra, pero sobre ti va a haber luz. ¿Qué podemos hacer? Lo segundo que Dios me hablaba está en Efesios. Despiértate tú que duermes. Dios me hablaba acerca del despertar. Tenemos que despertar porque mucha gente está hechizada. Tiene una venda en sus ojos. Están adormecidos. Y hay gente que se la pasa todo el día en las redes sociales. Mira la bomba que lanzaron aquí, la crisis, la gasolina subió, el litro de gasolina subió, subió la comida, subió aquello, la inflación, se murió no sé quién, se murió el otro. Y entonces están adormecidos en su espíritu. Me llama la atención porque dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, para que te alumbre Cristo y te levantará de los muertos. Ahora, o estás dormido o estás muerto. Señores, hay un momento en nuestro descanso natural en que la gente dice: no, yo estaba en el 5º sueño, porque hay un momento en que estamos tan dormidos, pero tan dormidos, que quedamos totalmente inconscientes de nuestro entorno. Por eso es que dice la Biblia que no se dormirá el que te guarda. Aleluya. Aleluya. Amén. Fíjate, la gente está como dormida y recibe todo eso. Yo te quiero contar una experiencia que me pasó a mí en la iglesia con el pastor Dexo. El pastor Dexo camina en paz, ¿verdad, Yuma? Sí. Bueno, entonces, en esa una época donde estaban diciendo que venía un tsunami y que se iba a llevar a la Ciudad de México, a México, y que se iba a destruir la economía de México. Y había alguien que había profetizado eso. Entonces las hermanas estaban esperando emocionadamente. Esto le dijeron al pastor emocionadamente: el lunes van a destruir a México, pero era como como esperando que eso pasara. Y entonces yo vi a mi esposo y las paró en seco y le dijo: yo no recibo eso, hermana. ¿Cómo usted va a declarar y ponerse de acuerdo con esa palabra satánica? Usted no entiende que en México hay hermanos cristianos. ¿Dónde está su amor? Yo no recibo eso y yo cancelo sus palabras. Entonces, porque están en un estupor, están dormidos y nada más están oyendo, pero no están usando el discernimiento, el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría de Dios para examinar las cosas. Tenemos que usar el filtro de la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Entonces, esta situación son pandemias, situación económica, probó realmente dónde estaban las emociones, sacó a flote lo que realmente había dentro del corazón
de la iglesia. Ujú. ¿Okay? Lo que había dentro del corazón de mucha gente, de muchos ministros, de muchas personas. Ujú. Y mucha gente entró en crisis emocional. El problema no es lo que está pasando afuera, el problema es lo que está dentro de nosotros. El problema es que cómo está Cristo dentro de nosotros. ¿Qué está pasando con el gobierno de Dios en nuestra mente? Entonces la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo y te levantará de entre los muertos. Entonces hay un adormecimiento tan profundo que Dios lo llama muerte a través del apóstol Pablo. Pero dice, y te alumbrará, la palabra es luz. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en aquel entonces no había electricidad y usaban unas antorchas que alumbraban sus caminos. La palabra de Dios es luz. Cristo es la luz. Y esa luz, a medida que va pasando el tiempo, así como la luz, la tecnología ha permitido de que la luz eléctrica cada día sea más clara, mucho mejor. Las pantallas de televisor, los televisores cada vez son mejores, de mayor tecnología. De igual forma, Cristo cada tiempo, Él se va revelando mejor a nuestras vidas. ¿Ok? La revelación que hoy debemos de tener acerca de Cristo tiene que ser mayor que la de antes. Entonces, lo segundo que el Señor me ha ministrado para este tiempo es un despertar hacia Cristo. Es un despertar hacia la roca. ¿Ok? Que tenemos que trasladarnos de la arena hacia la roca. Que necesitamos comer Biblia, necesitamos cultivar nuestro espíritu. Dice la Biblia que el apóstol Pablo iba en una embarcación hacia Roma y ellos, allí habían más de 200 personas y llegó un momento en que no había ni luz, no había estrella, no había luna. ¿Sabe lo que significa eso? Que había solamente oscuridad. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos no sabían ni cuando era de día ni cuando era de noche. Impresionante. El único que sabía allí, señores, hacia dónde iba a llegar esa embarcación era el apóstol Pablo, porque él había hablado con la luz. En el sótano de la barca había hablado con Dios y el ángel le dijo, no tengas miedo porque yo voy a guardar esta barca. ¿Sabe lo que eso significa? Hay gente en el día de hoy que no sabe para dónde va. No ve norte, no ve luz, no ve estrella, no ve nada. Gente que está confundida, tienen un velo, pero cuando tú cultivas tu espíritu, como lo hizo Pablo, que fue a orar. Señores, este es un tiempo donde necesitamos escuchar palabra. Tenemos que amar la palabra porque la palabra es luz. La palabra es Cristo y ella te va a arrojar luz, te va a arrojar norte. Oiga bien, siempre estamos emprendiendo viajes como lo hizo Pablo. Estamos emprendiendo proyectos y si nosotros no nos exponemos a la luz, que es la palabra, vamos a estar confundidos, vamos a estar bajo oscuridad. Por lo tanto, cuando usted está durmiendo y le abren la ventana, el sol te pega en la cara y usted se despierta. Así es la palabra. Usted, cuando se expone a la palabra, hay áreas en su vida que están adormecidas. Hay áreas en su vida que están muertas y cuando tú te expones a la palabra, esas áreas despiertan y tú dices, no, yo me voy a levantar de esto. Yo voy a tomar una decisión. Yo no me voy a dejar arrastrar por esta ola. Yo no me voy a dejar arrastrar por esta situación. La palabra es luz y la palabra trae un despertar a tu vida y tú te levantas de esa cama y tomas una decisión. Bien, usando el dominio propio que usted tiene por medio del Espíritu Santo. Porque no es que le vamos a decir a usted que usted, cuando oye de la guerra, cuando usted oye de la guerra, en vez de estar atormentándose toda esa cosa, usted lo que tiene que hacer es ir al Señor en oración y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tú quieres que yo haga? Tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Cuando yo oí de la guerra, yo me estaba montando un avión porque venía del Pacífico.
Y cuando yo oí de la guerra, yo le dije inmediatamente, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo especial? ¿Tengo que tomar, qué es lo que está pasando? Muéstrame, ¿no? Fui a Dios, a la fuente de la sabiduría. Y en el avión, Mar, el Señor me dio un sueño. En el avión, inmediatamente me contestó, porque Dios te quiere contestar. Él quiere que usted y yo estemos en paz. Amén. Y en el avión, yo estaba, en el sueño que estaba teniendo en el avión, yo estaba caminando hacia el horizonte. Y el horizonte era precioso, era como un atardecer. Tú sabes esos atardeceres que el cielo está rojizo y se veía el sol precioso. Pero entonces yo sentí paz. Pero de repente, Yumar, aquel horizonte se volvió de la gloria de Dios. Vi la gloria de Dios y vi como oro y cosas. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Marisol, no te preocupes. Tú estás caminando en mi gloria, tú estás caminando en mi voluntad. Y si yo estoy contigo, ¿quién a ti? Nada te va a pasar. Tranquila, hija, que si algo va a pasar, yo te lo muestro. Entonces tenemos que depender del Señor, que Él nos dé las instrucciones directamente a nosotros. Tenemos que dejar de ser tan, aceptar todas las cosas, todos los estímulos y ir al Padre, como dice Yumari, en la palabra, orando y buscando la dirección directa del Señor. Entonces un profeta puede venir y te lo confirma, pero nuestra dirección debe ser directa del Padre. Amén. Amén. Wow. Entonces, ¿qué puede hacer una persona para cuando hay personas que tienen la tendencia de ser almáticas? ¿Cómo controlan eso? ¿Cómo lo controlan? Número uno, exponerse a la palabra, a oír la palabra. La palabra en Efesios, hay un texto allí, Efesios, vamos a buscarlo. Efesios 5. Ok. Efesios 5. 16, aprovechando bien el tiempo porque los viejos. Ok. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, aquí está el verso 13. Léame, por favor. Ok, wait. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Amén. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, amén, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mas Sí. todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿de cuáles cosas están hablando allí? Esas situaciones almáticas, esas situaciones emocionales internas en nosotros, esas crisis emocionales, esa desconfianza, la duda, la incertidumbre. Cuando todo eso es puestas en evidencia, dice que son puestas en evidencia por la luz. O sea, no hay otra cosa, no es un psicólogo, no estoy en contra de la psicología, no es cualquier libro, no es por las noticias. La única forma que usted pueda evidenciar que hay situaciones almáticas, emocionales en su vida, que tienen que ser tratadas, gobernadas por Cristo, es a través de la luz. ¿Y qué es la luz? La palabra. ¿Qué es la palabra? Cristo. Dice que son hechas manifiestas. ¿Por qué la luz? Es lo que manifiesta todo. El problema es que no hay luz en muchas prédicas. No hay luz. Lo que hay es materialismo.
Santo, preacher, predica. Lo que hay es afán, lo que hay es autopromoción, lo que hay es humanismo, Amén. lo que hay es honra para el hombre, pero no hay luz, no hay Cristo. Lo que hay es emocionalismo, hombres que ya no transmiten luz al pueblo. Entonces el pueblo sigue en sus mismas situaciones emocionales, entran atados, siguen atados, salen atados, porque no hubo luz. Y lo único que manifiesta las situaciones, como dice acá, lo único que manifiesta las situaciones, esas situaciones que hay almática, es cuando se habla la luz, cuando se habla Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y hermano, usted tiene que entender que su Señor, el Señor de señores, se llama Jesucristo. Amén. Usted puede honrar a su pastor, a un profeta, pero usted tiene que tener balance, usted tiene que tener su ojo puesto en Cristo Jesús. Él es nuestra roca, de Él es el que estamos agarrados. No podemos dejarnos llevar por exceso, todo en balance, caminando en el consejo completo de lo que dice la palabra. Amén. Amándonos los unos a los otros y entendiendo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y usted no puede dejar que las emociones lo controlen. Si usted siente tristeza, usted tiene que decir, yo reprendo la tristeza en el nombre de Jesús, póngase de música cristiana, póngase a leer la Biblia, y yo le garantizo a usted que se le quita la tristeza. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, ahora, todo esto son elementos para vivir en victoria. Porque no solamente tenemos que tener victoria en nuestra vida espiritual, en nuestras emociones, también tenemos que tener victorias. El mundo a veces nos trae problemas, situaciones, pruebas. Hay veces, pero por ejemplo, tú vives en un país que la economía es difícil. Y que hay que confiar plenamente en Dios para que Él provea, para que Él abra puertas. Entonces, ¿cómo vivo yo, cómo vives tú una vida de victoria en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Cuáles son esos principios que son fundamentales para estar en victoria, para estar próspero espiritualmente, primeramente? Y si estamos prósperos espiritualmente, vamos a estar prósperos financieramente, porque el Señor nos provee todo. Pero yo sé que hay elementos básicos, principios básicos bíblicos que podemos poner en práctica y aplicar a nuestras vidas para tener una vida de victoria. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que él puede compartir? Amén. Amén. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que recoger acá es que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, las promesas de Dios eran a futuro. Tendrás, podrás y serás. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, todo cambia, porque dice, eres real sacerdocio, eres nación santa. Ya no dice que vas a ser, sino dice que ya eres. Número 2, dice que tienes herencia en Cristo. Ya eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y uno de los problemas que la iglesia debe revisar es la estructura de pensamiento en cuanto al principio de la espera. Porque mucha gente dice, estoy esperando la bendición de Dios. Y el tema es que se te van 20, 30, 40 años esperando la bendición de Dios. Y el asunto es que mucha gente no sabe que ya están bendecidos. Amén. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que
nosotros fuimos bendecidos. Bendito sea el Dios, ahí está, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo gramatical pasado. Ya tú estás bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Ahora, número 2, dice la Biblia que ya fuimos bendecidos. Ya yo soy real sacerdocio. Yo no voy a ser hijo de Dios. Ya yo soy hijo. Tengo una posición de hijo. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia no dice que tú vas a ser más que vencedor. La Biblia no dice que Él te va a dar la victoria. Ya te la dio en la cruz del Calvario. Ahora, Él me dio ya una posición. Yo tengo que actuar desde esa posición para generar una condición. El problema es que mucha gente se acuesta en una cama a esperar que Dios le genere una condición. Aleluya. Esta señorita que ustedes ven aquí, así como usted la ve llena de Dios, se para todos los días temprano a trabajar. Su esposo, que es un apóstol, todos los días está en la oficina trabajando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Señores, que mucha gente dice yo dependo de Dios. Y la gente cree que depender de Dios es estar todo el día en la cama acostado. La gente cree que depender de Dios y dicen que no, que Dios me llamó a tiempo completo. Eso no está en la Biblia. Eso es que yo estoy en la obra de Dios a tiempo completo. El único que puede atender la obra de Dios a tiempo completo se llama Dios. Ningún hombre puede atender lo que es de Dios a tiempo completo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo puedo trabajar, leer la Biblia, orar, arreglar un problema en 24 horas. El asunto es que nos metieron un pensamiento errado y equivocado en cuanto a la bendición financiera. Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, produzcan, soyugue la tierra, gobiernen la tierra. ¿Cómo es posible que un brujo esté más próspero que un hijo de Dios? ¿Cómo es posible que una persona con problemas de desviación sexual, un adúltero, un hombre con amante, tenga una empresa y los hijos de Dios estén pasando trabajo? Un pastor esté pasando necesidad. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué esas personas tienen prosperidad económica? No es que Dios lo bendice a ellos, es que Dios está comprometido con el principio que Él estableció en el Edén. Produzcan, multiplíquense. Si yo no me muevo, si yo no produzco, si yo no tomo decisiones, si yo no hago negocio, nada va a pasar. Fíjate, la palabra nos dice, Yumar, que Él bendice el trabajo de nuestras manos. Entonces, Él lo bendice. Entonces, si usted trabaja, amén. Pero usted va a decir, para hermana Marisol, eso no es espiritual. Si el apóstol Pablo trabajaba haciendo carpas y decía que él no quería hacer carga para los hermanos, y él escribió mucho del Nuevo Testamento. Si él lo hacía, porque no lo podemos hacer usted y yo. Porque yo trabajo, el Señor quiere que produzcamos para poder ser de bendición, para dar, para sembrar, para expandir el reino. Amén. Y entonces nos tenemos que posicionar educándonos, abriendo empresas, alineándonos, sembrando ofrendas, dando nuestro diezmo. Pero si usted no se posiciona, usted no puede tener victoria financiera. Y otra cosa, si usted, el Señor no lo puede confiar con $3, ¿cómo le va a dar miles y miles y miles? No, hay que ser fiel en lo poco financieramente. Si usted gana $100, usted diezma sus $10, porque entonces este es fiel, entonces el Señor le galardona todas esas cosas. Y otra cosa que tú dijiste que es muy importante, que la persona tiene una visión para su vida,
propósito, pero no se acuerdan lo que el Señor le dijo a Habacuc. Le dijo, aunque la visión tarde, espérala, porque ciertamente llegará en su tiempo Kairos, como se llama tu ministerio, en el momento preciso, en el momento destinado por Dios para usted. Y mire, yo sé ese testimonio porque yo estaba orando, Yomara, por un esposo por 15 años. 15. Y el Señor, cuando yo empecé a orar por un esposo, el Señor me dijo que me iba a dar un esposo y incluso me mostró en una visión el anillo de matrimonio. Y yo oraba y pasaron 10 años y yo soy bien exuberante. Yo le decía, Señor, pero tú no me vas a dar un esposo ya cuando esté una vieja, tú me lo tienes que dar, Señor, y yo no quiero un viejito para que le dé la medicina y el agua. Así yo le decía al Señor. Y yo decía, Señor, yo lo quiero hermoso y inteligente y lleno del Espíritu Santo y que me apoye en mi ministerio. Mire todas las cosas que yo le pedí a Dios. Y venían los candidatos y yo, no, este no es. Pero cuando llegó, lo identifiqué inmediatamente. Cuando lo vi, mi espíritu hizo ¡fua! Y yo dije, ay, Señor, ese es mío, yo lo agarro, yo lo sé. Entonces, pero miren, a los 6 meses estaba comprometida con el pastor. Esperé 15 años, pero el Señor me mandó un esposo lindo, lleno de Dios. Entonces, aunque la visión tarde, espera, no te adelantes ni te atrases a lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero para estar caminando con Él juntamente, lo tienes que conocer y seguir en el poder de la resurrección, tener una relación íntima con el Señor y estar plantado. En todo ese tiempo yo te decía, Señor, gracias porque tú me diste un esposo. Y mire, había muchos obstáculos para que yo tuviera un esposo. Me casé a los 50 años, ¿usted se imagina? Amén. Y con un siervo lindo y buen mozo. Entonces, Dios es el Dios de lo imposible. A veces Él nos hace esperar poco tiempo y a veces nos hace esperar más, pero tenga la certeza de ir al altar en su lugar de oración, buscar dirección y entonces esperen el Señor y confíen. Dejemos de que las emociones nos gobiernen. Amén. 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 Yo no sé qué más quieres añadir. Amén. Bueno, algo que usted tocó allí que me gustó mucho, la parte administrativa. Amén. Si tienes $100, si tienes $3 y no tienes disciplina con esos $3, imagínate, $300 te van a arruinar la vida. Hay que ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos coloca en nuestras manos. ¿Okay? Tomar decisiones sabias, hacer una distribución correcta de lo que el Señor nos pone en nuestras manos y ello hará que el Señor vaya aumentando nuestros recursos. Fíjese que la Biblia dice que el niño que es heredero en nada difiere del esclavo. Un niño, usted le da un cheque o un billete de $100 y lo va a romper, ¿verdad? Él no tiene la madurez, el entendimiento para hacer uso correcto de ese cheque o de ese billete, porque es un niño. Entonces, ¿de qué niño está hablando Pablo allí? De ese Adán y de ese niño espiritual, porque a Adán le dieron $100 en la mano. Y mira lo que hizo con esos $100. No le dio uso correcto al paraíso del Edén. Entonces, Adán no fue un buen administrador, no gobernó correctamente el paraíso. ¿Y qué pasó? Eso lo llevó a la ruina. Amén. Entonces necesitamos sabiduría, aprender de los que saben, hacerle preguntas. Yo a los pastores les he hecho muchísimas preguntas, porque hay que aprender de los que saben cómo llegaron allí, cómo lo lograron. La gente que ha llegado más lejos que nosotros, preguntarles, ¿ok? Para que nosotros también podamos ser exitosos con lo poco que tenemos.
Amén. Yo tengo, hay veces el Señor te habla por medio de las personas y entonces eh, hay decisiones en tu vida que tú tomas que afectan el resto de tu vida. Sí. Y yo estaba en una situación, le voy a dar un testimonio, para que intentamos la aplicación de lo que le estás diciendo. Yo soy doctora en educación y entonces yo estaba en una época que tenía que escribir mi disertación y defenderla. Entonces mis amigos, estaba soltera, querían que yo fuera a un viaje y una de mis amigas estaba brava conmigo porque yo no iba a ir al viaje. Entonces yo le dije a ella, yo lo siento mucho, pero yo no puedo ir al viaje porque eso es mi futuro, yo estoy haciendo un fundamento. Entonces uno de mis otros amigos me dijo, Marisol, es muy importante que nunca tomes un consejo de personas que no son exitosas en la área que te están dando consejo. Wow. Y yo me quedé ahí. Entonces me dijo, él era cristiano también. Dice, quédate y haz lo que el Señor puso en tu corazón. Por eso es esencial tener mentores, tener madres y padres espirituales que nos ayuden, que nos guíen, que nos enseñen, que nos disciplinen, que nos exhorten. Y tenemos que ser teachable, tenemos que tener un espíritu que la gente nos pueda enseñar y corregir. No podemos ser sábelo todo, amén, porque tenemos que tener un estilo de vida, de seguir aprendiendo en diferentes niveles a medida que el Espíritu Santo nos enseña. Y Él nos enseña, entonces es muy importante que seamos flexibles como plastilina, que el Señor nos siga moldeando, moldeando cada vez más para poder llegar a cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Amén. Y por eso es muy importante que sepamos recibir corrección y que busquemos de la palabra y aprendamos cada día más, porque la palabra es la fuente de toda sabiduría. Amén. Amén. Ahora, Yuma, si yo te pregunto a ti, esta pregunta, como cristianos, ¿cuál sería el enfoque primordial que yo puedo tener para afectar al reino en cuanto a evangelizar y expander el reino, hablando de Jesús para que otras personas acepten como Jesús su Salvador principal, porque los dones son los dones espirituales son para edificar la iglesia y para confirmar el evangelio, ¿verdad? Y los pastores y los profetas, todos nosotros sentimos, y los cristianos todos para predicar, porque el pastor no pare ovejas, las ovejas son las que paren ovejas. Entonces, yo pienso que ese enfoque se ha perdido en la iglesia, ¿verdad? Y debemos de predicar y testificar para que otras personas acepten a Jesús. ¿Cómo uno puede tener una visión evangelística? Amén. Bueno, yo creo que lo primero que nosotros necesitamos, como hablábamos ayer, necesitamos que Dios nos revele lo que es la compasión. Compasión por la gente. Necesitamos pensar como reyes, como reinas. Hemos pensado mucho como esclavos. Los esclavos no ven más allá de la puerta. Los esclavos simplemente ellos se centran en un área en una rutina diaria, en un trabajo diario. Ellos no tienen visión, los esclavos no sueñan, los esclavos no ven más allá de sus narices, como dicen en criollo. Amén. Los esclavos simplemente se enfocan en comer, en alimentarse ellos. Ellos no se ven capaces de alimentar a otros, de ayudar a otros, de atender a otros, porque los esclavos se ven muy limitados. Entonces,
En parte esto tiene que ver con el alimento que la iglesia está recibiendo, un alimento que no está activando a la iglesia en el propósito eterno. Cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 1, dice que nos renovemos en nuestro entendimiento para que nosotros que no nos conformemos a este siglo. La palabra conformarse ahí tiene que ver con adaptarnos. ¿Okay? El sistema nos quiere adaptar a su manera de pensar, su manera de conducirnos. El sistema te quiere imponer qué tienes que comer, cómo tienes que vestir, cómo te tienes que conducir y cómo tienes que pensar. Entonces, para que nosotros no nos conformemos y no nos esclavicemos a este sistema, dice la Biblia que nos renovemos en nuestro entendimiento. Y la única forma de tener una renovación, que es quitar y poner algo nuevo, es a través de la palabra. Entonces, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todos pensamos que Dios tiene una voluntad distinta para cada quien. Y la voluntad de Dios es una sola. Y la podemos descubrir en Juan capítulo 4, cuando los discípulos le dijeron al Señor, mira, vale, mira, te trajimos aquí comida, tienes todo el día sin comer. Y Jesús dijo, la voluntad mía es, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Le estaba predicando a una mujer, a una samaritana. Eran las 12 del mediodía, había sol, estaba cansado del camino, tenía hambre, tenía sed, estaba agotado, pero él sabía que había un propósito que cumplir. Y hoy en día la gente está haciéndole culto a sus necesidades, a sus carencias. Hoy en día los pastores viven es hablando de plata, de billetes, de que el pastor tiene que comprar un carro, que hay que hacer un culto de no sé qué cosa porque el pastor hay que comprar el último iPhone. Y hoy en día la gente vive centrada haciéndole culto a sus necesidades, a sus carencias, y hay una samaritana que está necesitando escuchar la palabra. Cristo era humano y tenía hambre, había sol, había sed y estaba cansado. Y él puso a un lado sus carencias porque él dijo, la voluntad de mi Padre se tiene que cumplir. El problema es que la iglesia no le han revelado cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué estamos en la tierra? A la iglesia le dijeron que en la tierra estamos es para hacer billetes, para que nos estén orando todos los días, nos monten la mano en la cabeza, en la frente todos los días. Señora, no estamos en la tierra para que nos estén atendiendo nuestras necesidades. Estamos en la tierra para predicar a Cristo, para hablar la palabra. Pablo dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo dijo, yo estoy preso, tengo un problema serio, pero la palabra no está presa. Usted tiene sueños, usted tiene carencia, usted tiene problemas, usted tiene prioridades que hay que atender. Claro que sí, atiéndala, pero por encima de eso, buscad primeramente el reino de Dios. Primero es la palabra, primero es el propósito, primero es la voluntad de Dios. Y la tierra está como está porque eso es responsabilidad de la iglesia. La tierra es un reflejo de cómo está la iglesia. La iglesia, señores, no tiene como prioridad el reino de Dios. Necesitamos entender que hay un propósito en la tierra que cumplir, que no podemos perder el tiempo. Yo tengo sueños, sueños que usted no se imagina. Yo sueño en grande, tengo ambiciones muy grandes que me las callo. Aquí la gente me pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? ¿Tú tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Yo le digo, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Sabe por qué estoy bien? Porque estoy en Cristo. Yo no vine aquí a pedir, no vine aquí a buscar. Vine aquí a traer una palabra porque hay un propósito que cumplir.
y las demás cosas serán añadidas. Dios se encarga de lo demás. Que parte, pienso yo, de que no estamos cumpliendo esos propósitos porque nos estamos predicando el evangelio con poder, como decía el apóstol Pablo. Él dijo, yo quiero predicar el evangelio, pero quiero que predicar un evangelio con poder y autoridad, donde el Espíritu Santo se sienta la unción de Dios poderosa. Amén. Pero ¿qué requiere eso? Que nosotros paguemos un precio de entrega, de buscarlo a Él en espíritu y en verdad y no estar tan preocupado de las otras cosas que vienen por añadidura. Y yo quiero que usted sepa que el Señor me llevó al cielo y me llevó a la ciudad de los dones espirituales. Era una ciudad grande y me llevó a diferentes salones. Y en un salón que me llevó había mesa. Y el Señor me decía, Marisol, aquí tengo dones espirituales, unciones, mantos que quiero impartir a mi pueblo para la cosecha del último tiempo. Entonces el Señor nos quiere empoderar, quiere impartir sobre nuestras vidas, pero nosotros tenemos que empezar a caminar, a predicar el evangelio para ser esos vehículos de la unción, que vengan los milagros, las señales, los prodigios para confirmar el evangelio. Amén. Y acuérdese que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y para confirmar el evangelio, no para venderlo. Amén. Amén. Entonces, es sumamente importante que entendamos que nuestro propósito primordial es proclamar las buenas nuevas, cumplir la gran comisión. Amén. No, las almas no se nos pueden olvidar. Amén. Amén. Las almas. Proclamar la palabra de Dios, salir a predicar, a evangelizar, que la iglesia crezca, pero con convertidos nuevos. Amén. No por personas que se vinieron de otra iglesia, sino personas nuevas que hay que discipular, enseñar en el Señor. Amén. Amén. Y la iglesia en Hechos crecía grandemente. Sí. Amén. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y pues la iglesia puede crecer. Amén. Crecer grandemente. Amén. Wow. Entonces, Yumar, el Señor es tan bueno que Él está con nosotros. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir, que sientes sentir decir antes de cerrar? Bueno, algo que por lo menos hoy en día hay mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre en el día de hoy. Quiero leer algo que escribí acá. Algo que aprendí viajando para acá, para los Estados Unidos. Y es que una de las cosas más emocionantes tocante a Dios es la incertidumbre que Él mismo produce en nosotros. Entre comillas, eso se llama confianza. Solo aprendí. ¿Por qué? Todas las misiones que el Señor le asignó a los patriarcas estaban llenas de incertidumbre. Todas esas misiones. A Dios como que le encanta que uno pregunte cómo va a suceder, cómo va a suceder, cómo va a ser, qué tengo que hacer. Cada vez que caminamos hacia lo desconocido, nos encontramos con que Dios ya tenía todo calculado. Amén. Al santo. Dios tenía ya todo preparado. A Dios no le sorprende nada. Ya todo está hecho. Dice la Biblia, consumado es. Amén. Y siempre, casi siempre, cuando Dios va a manifestar algo, lo hace por un camino llamado crisis. Amén. Toda crisis es una antesala para una manifestación del favor
de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que estemos totalmente confiados en su voz y en sus planes. José enfrentó una crisis y luego que vino la crisis enfrentó la incertidumbre, porque primero viene el desafío y luego viene la incertidumbre. La pastora hace rato me preguntaba cómo se puede vivir en Venezuela. ¿Es fácil vivir en Venezuela? Y yo le decía, es un desafío emocional vivir en Venezuela. Es un desafío porque es una constante crisis, pero esta crisis trae incertidumbre, pero es una aventura, porque uno dice, ¿cómo lo va a hacer a Dios ahora? ¿Cómo se va a glorificar? ¿Cómo se va a glorificar? Y mire lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Hay crisis. Y ahora viene la incertidumbre. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dios mío, ¿qué va a venir? Ya no debemos preguntarnos, hacernos esas interrogantes. Ahora es, ¿cómo lo vas a hacer, Dios? Pero con una sonrisita de ¿qué se traerá Dios entre manos? Amén, amén. Entonces, el problema es que queremos adivinar. Y Dios no quiere que estemos adivinando. Él quiere que tú confíes. No hagas más preguntas. Yo hice ciertas preguntas a Dios en este viaje. Y Dios me dijo, no hagas más preguntas. Confía y da gracias. Amén. Adora. Las veces que Dios ha mostrado su gloria, su provisión, su favor, lo ha hecho a través de lo desconocido y a través de la incertidumbre, contrario a la lógica humana. Cuando al profeta se le secó el arroyo, entró en incertidumbre. Y Dios le dice, vete a la casa de la viuda. Circunstancia. Dios moviéndolo de incertidumbre a incertidumbre. Señores, vamos a ser expuestos de manera continua de incertidumbre a incertidumbre, pero por cada incertidumbre tu entendimiento se va a elevar y será una mayor manifestación por parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nuestro carácter esté doblegado a su confianza. Amén. Doblega esas emociones. Empezamos hablando de las emociones. Doblega las emociones. Deja de ser bipolar Y almático. y almático. Amén. Dios puede dar un giro en cuestión de segundos. Oye, me quedan nada más 2 días acá. Me quedan 3 días y se va a acabar esto. No recibí una llamada, no pasa nada, no veo nada. Dios puede dar un giro en cuestión de segundos. Amén. Tienes que naturalizar tu vida a su naturaleza, la cual es confianza. Abandónate en él. Abandónate. Tú dices, esto se lo llevó quien lo trajo. No, esto no se lo va a llevar quien lo trajo. Déjate arrastrar por él. Amén. El carro está dañado. Eso es una deuda, eso es una voz. El negocio se paró, no está produciendo, eso es una voz. El litro de la gasolina subió, eso es una voz. La comida subió, eso es una voz. La pandemia es una voz. La crisis es una voz que nos dice es imposible. No hay un futuro exitoso. Todo está acabado. Todos los planes de Dios con nosotros son espectaculares. Yes. Exitosos. Amén. Seguros. Amén. Pero hay que transitar por esos caminos de incertidumbre. Pero con confianza, siguiendo su voz, y su bondad se va a manifestar. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Mire,
estamos cerrando. Yo le quiero invitar que se suscriba al canal de YouTube del Ministerio de Nosotros, que se llama shalomshalom.org. También quiero darle la noticia que pronto, empezando la semana que viene, vamos a estar en Radio Única con K 92.1 con programas. Este programa lo vamos a poner ahí, AFM. Vamos a empezar un programa de radio con el propósito de expandir el evangelio, amén, en el nombre de Jesús. Ore por nosotros, ore por Yumar, para que el Señor lo use poderosamente Amén. en Venezuela, si usted lo está viendo, para que nosotros expandamos el reino, amén. Y para cerrar, quiero concluir con Jeremías 29:11. Este es uno de mis versículos favoritos, que dice, porque, este es el Señor hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Amén. Pensamientos de paz, y aquí es una paz perfecta, ¿verdad? Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Eso está poderoso. Yo declaro eso sobre su vida y sobre nuestras vidas. Amén. Que el Señor quiere darnos paz, esperanza y que nos guarda de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos. Le invito a que se una al Facebook Live todos los jueves con el pastor Dexter. Amén. Ese es un programa bilingüe. Él es bien lindo. Vamos a hacer más programas tú y yo, Yumar, por internet. Amén. Amén. Les amamos, les bendecimos y hasta la semana que viene. Shalom, shalom. Chao, bendiciones. Bless you. Bendiciones. Les amamos. Amén. Oh, yo quiero saludar en especial Sí. a la pastora Jacqueline Barbuena. Besitos, pastora. Amén.